Tras haberme transformado en un libro durante 3 años, solo quería quedarme tumbado. Vivo bajo el mismo techo que mi supuesta prometida, la directora ejecutiva de la Reina de Hielo, In-zen. Me miraba como si fuera basura. La miré como si fuera mi casera. Convivíamos en paz, hasta que aparecí con el torso desnudo en la videoconferencia de su empresa con 1000 personas en línea. Inútil. Esto fue lo primero que me dijo In-zen hoy. Acababa de terminar mi entrenamiento con mi traje de baño de 2 piezas. El sudor corría por mis abdominales bien definidos, desapareciendo en mi línea de la V. Cogí con naturalidad una botella de agua helada del refrigerador, la abrí y le di un trago. Un trago. Al otro lado de la sala, frente a su portátil, la videoconferencia de In-zen estaba en pleno apogeo. Vestida con un traje a medida, con un maquillaje exquisito y una mirada gélida, daba órdenes a un grupo de ejecutivos en la pantalla. Y yo pasaba por allí. Director ejecutivo en cuanto al terreno en el Distrito Oeste, nuestro competidor, el grupo Fenghua, también ha entrado en la licitación. Parecían decididos a ganar. La voz de un hombre de mediana edad se escuchó por los altavoces. In-zen frunció el ceño ligeramente y estaba a punto de hablar. De repente, en la pantalla, se escuchó una exclamación contenida desde la ventana de vídeo de uno de los ejecutivos. ¿Quién es? In-zen aún no había reaccionado. Entonces, otra ventana estalló en conmoción. Maldita sea, ese cuerpo. ¿Es la casa del director ejecutivo In? ¿Quién es este hombre? El rostro de In-zen se ensombreció al instante. Giró la cabeza de golpe, su mirada como 2 dagas de hielo dirigiéndose directamente hacia mí. Solo entonces me di cuenta de que detrás de ella había un espejo de cuerpo entero que iba del suelo al techo. Cada movimiento que hice al salir del gimnasio, pasando detrás de ella, se reflejó fielmente en este espejo y luego se transmitió en vivo a toda su empresa a través de la cámara que tenía frente a ella. En la pantalla, un ejecutivo no había silenciado su micrófono y su voz se escuchó con claridad. ¿Quién es este tipo? La forma en que mira al director ejecutivo In. TSK. Es como si estuviera mirando a un extraño. La cuestión es que tiene un cuerpo estupendo. Esos abdominales, esa línea en V. Incluso yo, siendo hombre, le tengo envidia. ¿Lo creen? Podría ser un juguete sexual que el director ejecutivo In tiene en su poder. Cállense todos. La voz de In-zen parecía ahogarse, cargada de una furia incontenible. La sala de conferencias virtual se sumió en un silencio sepulcral. Cerró su portátil de golpe, se levantó, y sus tacones altos hicieron un ruido nítido y peligroso contra el suelo mientras caminaba hacia mí, paso a paso. Mi expresión permaneció inalterada al tomar otro sorbo de agua. En realidad, pensaba que la sopa de Buda saltando sobre el muro que le había pedido al viejo In preparar esta noche ya estaría casi lista. Vaya. Se paró frente a mí. Con 1,7 metros, incluso con tacones altos, solo me llegaba a la barbilla. Tuvo que levantar la cabeza para mirarme, lo que la enfureció aún más. ¿Lo hiciste a propósito? Arqueé una ceja. ¿A propósito qué? ¿A propósito para pasar de largo? ¿O a propósito para tener un six-pack? Admito que tengo un sentido del humor bastante perverso. Verla con cara de querer matarme, pero como mantenía la compostura, era mucho más interesante que ver las noticias financieras. El pecho de In-zen se agitaba con fuerza. Su familia la designó mi prometida para que yo, el hijo abandonado de la familia Goo, pudiera conectar con ella y vivir una vida estable. Para ella, yo era un inútil con una cara bonita, un desperdicio de espacio que solo podía estar relacionado con ella gracias a la bendición de nuestros antepasados. Me miró con desprecio. Mañana, inmediatamente, lárgate de aquí. Señaló la puerta principal, dando su ultimátum final. Me reí. Jefe In, ¿lo ha olvidado? Parece que esta villa está a mi nombre. El rostro de In-zen palideció al instante. De hecho,
lo había olvidado. Esta mansión, ubicada en el distrito de villas más exclusivo de la ciudad, fue financiada por mi familia, una decisión que tomaron los antiguos patriarcas de ambas familias cuando nos comprometimos. Ella simplemente vivía aquí. Al ver su rostro pálido, sentí aburrimiento. Me di la vuelta para volver a mi habitación, demasiado perezoso para discutir con ella. Basta. La voz de Incén temblaba levemente. Me detuve, pero no me giré. ¿Hay algo más? ¿Qué? ¿Qué quieres exactamente? Preguntó. Esa pregunta me dejó perplejo. ¿Qué quería? Había transmigrado a esta novela web de fantasía de poder orientada a los hombres, convirtiéndome en un personaje secundario de carne de cañón que no sobreviviría más allá de los 3 primeros capítulos. Para seguir con vida, tuve que distanciarme de inmediato de los protagonistas originales, tanto masculino como femenino, y abandonar todas las tramas. Solo quería tumbarme tranquilamente, disfrutar de buena comida, hacer ejercicio y beber el vino de arroz que yo mismo había preparado. ¿Quién iba a decir que los viejos de mi familia insistirían en buscarme un novio? Y tenía que ser la reina de hielo del libro, una adicta al trabajo obsesionada con su carrera. No quiero que me molestes mientras como, dije con voz débil. Esa era la verdad. Para mí, nada es más importante que una comida. Incén claramente no me creyó. Pensó que la estaba humillando. Respiró hondo, como si intentara recomponerse. Puedo olvidarme del asunto de hoy. Sin embargo, debes cumplir las reglas aquí. Primero, no puedes estar en las áreas comunes mientras estoy trabajando. Segundo, no puedes traer a nadie desagradable aquí. En tercer lugar, nuestra relación es solo un nombre. No tengas fantasías realistas sobre mí. Me reí un poco. Me giré y me acerqué a ella, paso a paso. Retrocedió instintivamente, con sus tacones haciendo un ruido inestable en el suelo, hasta que su espalda quedó contra la fría pared, sin ningún sitio a dónde ir. Apoyé una mano en la pared junto a su oreja, me incliné y me acerqué a su rostro. Podía oler el fresco aroma de su perfume. También podía ver un atisbo de pánico bajo su fingida compostura. Presidente In, bajó la voz, mi aliento rozando su oreja. ¿No tienes demasiada confianza en ti mismo? No tengo ninguna fantasía contigo. Tú, en cambio, si tienes alguna idea sobre mis abdominales marcados, te aconsejo que te deshagas de ellos cuanto antes. Soy muy caro. Dicho esto, me enderecé, admirando su rostro mientras pasaba de pálido a rojo, luego de rojo a ceniciento, como una paleta de colores. ¡Qué gracioso! Caminé hacia la puerta como si acabara de recordar algo. A partir de mañana, desayunarás solo. Mi chef cocina solo para mí. La ignoré y salí directamente, dejando a Incén allí sola, con las uñas clavadas con tanta fuerza en las palmas que casi le hace sangre. Esa noche, el foro interno de la empresa de Incén explotó. Un hilo se ubicó en la cima. ¿Una exclusiva impactante? La reina de hielo, Presidenta In, esconde a un amante. Un hombre misterioso aparece semidesnudo con un cuerpo imponente. La publicación principal contenía varias capturas de pantalla tomadas rápidamente. Mi perfil, mis abdominales, la inclinación de mi nuez mientras bebía agua. Hubo miles de respuestas abajo. ¿Qué clase de cuerpo divino es este? Exijo una vista frontal. Este tipo se ve muy arrogante. Su presencia se siente aún más poderosa que la del presidente In. El cartel de arriba debe ser una locura. Es solo un chico guapo, un hombre mantenido. ¿Por qué tiene que ser arrogante? Exactamente. El presidente In debe menospreciarlo y lo humilló deliberadamente en la reunión. Pero hay que admitir que ambos tienen cierta química. La directora ejecutiva ausente y su feroz esposo, un pequeño perro lobo. El asistente especial de Incén, Li Wei, le informó de la conversación en línea con inquietud. Al ver las palabras feroz esposo lobo perro en la pantalla,
Incén rompió el vaso en su mano. Capítulo 3. Cuando desperté al día siguiente, el sol ya estaba alto en el cielo. La luz del sol se filtraba por las persianas, proyectando sombras moteadas en la habitación. Esta era la alegría de estar tumbado. Cuando bajé, Incén ya se había ido. El fresco aroma de su perfume flotaba en el aire, junto con un toque de fideos instantáneos. Arqueé una ceja. Parecía que este genio de los negocios era un completo idiota en lo que a la vida diaria se refiere. Mi chef personal, Ol Chun, ya me había preparado un desayuno abundante. Té matutino al estilo cantonés. Jargo, siumai con huevas de cangrejo y patas de pollo al vapor en salsa de frijoles negros, servido con una tetera de exquisito tepuer. Así es como se debe vivir la vida. Joven maestro, usted, dijo el viejo Chun, parándose respetuosamente a un lado. La señorita In desayunó fideos instantáneos. Señora, no levanté la vista, concentrando mi atención en un dumplín de camarones. ¿Debería prepararle también una porción de ahora en adelante? No hace falta, dije con ligereza. ¿No le gusta ser autosuficiente? Déjala, comprendió el viejo Chun y no dijo nada más. Lo había traído de la familia Geu, y solo me respondía a mí. De hecho, los confidentes que dirigían el vasto y oculto imperio empresarial de la familia Geu, aquellos cuyo simple paso podía hacer tambalear el mundo financiero, solo me respondían a mí. Aparte de mí, solo ellos lo sabían. Incluso el viejo patriarca de la familia Geu pensaba que yo era un mujeriego inútil. Esto fue lo mejor. Dejé que mis confidentes se encargaran de los detalles mientras yo me encargaba de la dirección general y disfrutaba de una vida cómoda. Esa era la esencia de estar en posición horizontal. Después del desayuno, planeaba visitar la bodega para ver cómo estaba mi vino amarillo recién hecho. Sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Respondí con naturalidad. Hola. Hola, ¿es el señor Geu Yu? Preguntó una voz femenina, dulce y suave, como un algodón de azúcar que te derretía el corazón. Hablando. ¡Qué bien! Soy Suyao de Jiweizi Private Kitchen. La pera de nieve con nido de pájaro que pediste ayer ya está lista. ¿A qué hora te conviene recogerla? Suyao. El nombre me vino a la mente. La protagonista femenina de la novela original. Un ángel con habilidades culinarias divinas, gentil y bondadosa, que sanó el corazón del protagonista masculino original. También era la antítesis de la villana Inzón. Interesante. No tenía pensado interactuar con ninguno de los personajes de la trama. Pero Jiweizi era la cocina privada más difícil de reservar en la ciudad, y su chef, Suyao, era notoriamente escurridizo. Simplemente tenía antojo de algo dulce y le pedí a la vieja Inyu que me pidiera un postre. Nunca imaginé que me llamaría personalmente. Voy para allá, dije. Bueno, te espero en el restaurante. Había un toque de alegría en su voz. Después de colgar, me puse ropa informal y salí en mi discreto Feijidin. Este coche era mi coche de diario. Su aspecto exterior era anodino, pero el interior fue modificado completamente por mí. Su rendimiento era comparable al de un superdeportivo. Aunque vayas a relajarte, tienes que hacerlo con estilo. Jiweizi estaba en un callejón tranquilo, en un patio pintoresco sin letrero en la entrada. Abrí la puerta y vi a una chica con un chonsán blanco de estilo moderno, de pie bajo el osmanto, sonriéndome con dulzura. Señor Geu, su sonrisa era más brillante que la luz del sol en el patio. Capítulo 4. Por un momento, admito que me quedé un poco aturdido. La Suyao que tenía ante mí era incluso más cautivadora que la descrita en el libro. La suya no era una belleza agresiva, sino una dulzura que se sentía como una brisa primaveral. Su piel era clara y translúcida, y sus ojos, como los de un cervatillo que sostiene el agua, eran limpios y puros. Desprendía una suave fragancia dulce, como a pasteles recién horneados. Ese soy yo. Volví en mí y asentí.
Eres mucho más joven y guapo de lo que imaginaba. Inclinó la cabeza y su sonrisa se profundizó. Pensé que quienes disfrutaban de nuestros postres tradicionales serían todos caballeros. Su voz era suave y dulce, con un toque de intimidad natural que no resultaba desagradable. La buena comida no tiene edad, dije con una leve sonrisa. Me entregó una exquisita caja de comida. Tu nido de pájaro guisado con pera. Está hecho con los mejores nidos de venceja dorada, con pera de otoño y azúcar de roca, cocido a fuego lento durante 8 horas. La temperatura es perfecta ahora mismo. Cuando hablaba de sus creaciones, sus ojos brillaban. Era una mirada de amor y confianza en su propio oficio. La tomé, y mis dedos rozaron accidentalmente su mano. Cálida y suave, una extraña sensación me recorrió el contacto, haciendo que mi corazón se conmoviera ligeramente. Esta chica era como un pequeño sol. Gracias. De nada, dijo, agitando la mano. Entonces, como si se armara de valor, me miró con sus ojos brillantes y chispeantes. Señor Heu, ¿me atrevo a preguntarle algo? ¿Usted lo hace? ¿Hace ejercicio a menudo? Tras preguntar, sus mejillas se sonrojaron ligeramente, pero sus ojos recorrieron mi cuerpo con valentía. Hoy llevaba una camiseta de algodón ajustada que marcaba claramente mi figura. Me sorprendí un poco y luego me reí. Sí, wow, exclamó en voz baja. Sus ojos brillaban aún más. ¿Podría tocarlo? Solo un segundo. Levantó el dedo índice para ilustrarlo. Su mirada, tan cuidadosa pero llena de anhelo, era como la de una pequeña ardilla que acaba de ver un nudo. Era demasiado lindo para rechazarlo. Antes de que pudiera responder, pareció darse cuenta de que su petición era un poco atrevida y se sonrojó. Te vi. Eso fue muy grosero de mi parte. Solo pensé, vaya, un físico que solo se ve en los cómics. Ella agitó las manos, nerviosa, deseando encontrar un agujero donde meterse. Al verla así, mi ánimo mejoró inexplicablemente. Puedes, dije. Suyao levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. ¿En serio? Asentí. Respiró hondo, como si estuviera a punto de tomar una decisión crucial. Luego, con cuidado, extendió un dedo y me tocó suavemente el bíceps. «¡Guau! Es difícil», gritó. Luego, rápidamente, me tocó el músculo del pecho. Esto también. Finalmente, su mirada se posó en mi abdomen. La vi tragar saliva con claridad. «¿Aquí, puedo tocar aquí también?», señaló mis abdominales con una voz tan débil como el zumbido de un mosquito. Arqueé la comisura de los labios y no dije nada, en un gesto de asentimiento silencioso. Como un niño al que le acaban de dar un caramelo, ella inmediatamente extendió su manita y presionó suavemente mis abdominales planos y firmes. «Dios mío, sí que es un six-pack», murmuró para sí misma, con el rostro lleno de asombro y satisfacción. En ese momento, una voz fría llegó desde la entrada del patio. «Heu Yu, ¿qué haces aquí?». Volteé la cabeza. Incén estaba de pie en la entrada, con el rostro pálido mientras nos miraba. Más precisamente, miraba la mano de Suyao, que aún estaba sobre mis abdominales. El aire se congeló al instante, como un conejo asustado. Suyao retiró la mano como si le hubiera caído un rayo, ocultándola tras la espalda, con el rostro tan rojo que parecía que le saldría sangre. Me miró y luego a Incén, visiblemente confundida. La mirada de Incén, afilada como un cuchillo, recorrió a Suyao antes de posarse en mi rostro. «Te pregunté qué hacías aquí». Su voz era fría y dura. «Comprando algo», dije con calma, como si nada hubiera pasado. Sacudí la caja de comida en mi mano. «¿Y tú?». «El presidente In está muy ocupado». «¿Cómo tienes tiempo para venir a este callejón?». Incén me ignoró, su mirada se volvió hacia Suyao, con una mirada escrutadora y condescendiente.
¿Quién eres? Abrumada por su poderosa aura, Suyao estaba desconcertada y susurró, soy la dueña de aquí, Suyao. El dueño, Inzen, se burló, mostrándose cariñoso. ¿Así tratan a sus clientes? Eso fue un poco excesivo. Suyao palideció y se mordió el labio, sin saber cómo replicar. Di un paso adelante, bloqueando a Suyao y protegiéndola de la mirada de Inzen. Señora In, tenga cuidado con lo que dice. Mi voz también se volvió fría. ¿Acosar a una jovencita te hace sentir poderoso? Era la primera vez que le hablaba a Inzen en ese tono. Estaba atónita. Parecía que nunca imaginó que su mirada de inútil la confrontaría por una chica que acababa de conocer. ¿La estoy intimidando? Inzen se rió furioso. Geu, entiéndelo bien. Eres mi prometido de nombre. Manoseando a otra mujer en público. Estás deshonrando a nuestras familias. Oh, la miré divertido. ¿Ahora recuerdas que soy tu prometido? ¿No fuiste tú quien me llamó inútil y me dijo que me fuera en la reunión de ayer? ¿Tú? Inzen se quedó sin palabras. Además, me detuve. La recorrí con la mirada antes de posarla en un Ferrari rojo llamativo que no estaba muy lejos. Puedes salir a comer con tu pretendiente, pero no puedo ir a comprar el postre. Ese Ferrari me resultaba muy familiar. Pertenecía a uno de los socios de Inzen y también a uno de sus muchos admiradores. Un tal Zhou Chun. Un niño rico y santurrón. La expresión de Inzen cambió. Claramente, no esperaba que lo viera. Ella y Zhou Chun estaban hablando de trabajo, pero elegir un lugar como este podía fácilmente dar lugar a malentendidos. La situación estaba en un punto muerto. Detrás de mí, Suyao me tiraba silenciosamente de la esquina de la camisa. Señor Geu, no pasa nada. Esta señora quizá lo malinterpretó. Susurró con un deje de queja en su voz. ¿Qué clase de chica? Que la confrontaran así, y aún así pensara en los demás. Me giré y le sonreí para tranquilizarla. Está bien. Entonces volví a mirar a Inzen. Señora In, si no necesita nada más, me voy. Mi postre se está enfriando. Dicho esto, no volví a mirarla. Tomé a Suyao y volví al patio. Por favor, llévame otra porción de pastel de osmanto, le dije a Suyao. Inzen se quedó paralizado, mirándome la espalda. Observándome sonreírle a otra chica con una dulzura que nunca había visto. Bajo el sol, su rostro estaba más pálido que el traje que llevaba. Por primera vez, sintió que algo se le escapaba de las manos. Y esa sensación la invadió una oleada de pánico. Capítulo 6. Estaba de buen humor cuando regresé a la villa. Los postres de Suyao eran simplemente divinos. La pera de nieve con nido de pájaro era dulce pero no empalagosa, se derretía en la boca. El pastel de osmanto era fragante, suave y con un regusto persistente. De hecho, la buena comida lo cura todo. Sostuve a mi gato Ragdoll, Yuan Bao, en mis brazos y lo acaricié mientras disfrutaba del té de la tarde. Yuan Bao era un Ragdoll de exhibición que había comprado en el extranjero a un precio exorbitante, con un pedigrí puro y una apariencia etérea. Tenía un poco de mal carácter. Normalmente, no dejaba que nadie más que yo lo tocara. Pero hoy, se comportó de forma inusual. Cuando Inzen regresó, su rostro aún estaba sombrío. Se cambió de zapatos en silencio y caminó directo hacia las escaleras. Al pasar junto a mí, Yuan Bao se soltó de repente de mis brazos, maulló y saltó a los pies de Inzen. Entonces, ante la mirada atónita de Inzen y la mía, frotó su cabeza peluda contra su pantorrilla. Inzen se quedó paralizada. Bajó la vista hacia la bola de pelo que de repente la adulaba. Su expresión se complicó. La habían criado como heredera desde pequeña, y las emociones se consideraban una debilidad. Así que nunca tuvo mascotas y se mantenía alejada de estas pequeñas criaturas peludas. Pero a Yuan Bao parecía gustarle especialmente.
Tras frotarse contra su pierna, la miró con sus grandes ojos color zafiro, ronroneando en su garganta. Lo observé con asombro. ¿Era este gato un traidor? Inzen dudó un momento. Entonces, como por un extraño impulso, se agachó y, con cautela, acarició la cabeza de Yuan Bao. Yuan Bao cerró los ojos para consolarla e incluso le lamió los dedos. Los dedos de Inzen se encogieron, pero la capa de hielo de su rostro parecía haberse derretido un poco. Se llama Yuan Bao, dije. Inzen me ignoró, pero no subió de inmediato. Se quedó allí en cuclillas, mirando a Yuan Bao. Una reina de hielo y un muñeco de trapo arrogante. La escena era extrañamente armoniosa. Parece que le gustas mucho, continué. Inzen finalmente levantó la cabeza y me miró, con una pizca de confusión en los ojos que ni siquiera ella había notado. ¿Por qué? Quizás. Me acaricié la barbilla, diciendo tonterías con cara seria. Porque cree que tú, como yo, eres su recogedor de excrementos. La expresión de Inzen se volvió fría de nuevo. Se levantó, se quitó el polvo inexistente de las manos y retomó su actitud de mantener la distancia. Aburrido. Dicho esto, se dio la vuelta y subió las escaleras. Era solo que sus pasos parecían un poco más lentos que cuando regresó. La observé y luego miré a Yuan Bao, quien, tras ser abandonado, miraba fijamente la escalera. Solté una carcajada. Este iceberg no era tan inexpugnable, después de todo. Un rasgo oculto, una obsesión secreta con las cosas lindas. Parece que lo que está escrito en los libros no es del todo falso. Durante los siguientes días, Inzen se mantuvo tan fría conmigo como siempre. Pero hubo algunos cambios sutiles entre nosotros. Por ejemplo, ya no protestaba cuando caminaba por la casa con el torso desnudo. Por ejemplo, al llegar a casa, inconscientemente buscaba a Yuan Bao. Y, por otro lado, descubrí que faltaban 2 trozos del pastel de osmanthus que Su Yao me había preparado en el refrigerador. Y en la basura, había un envoltorio extra de Yi Weizi. La vida, al parecer, se estaba volviendo cada vez más interesante. El punto de inflexión llegó una semana después, en una recepción de negocios. Suelo evitar este tipo de eventos siempre que puedo, pero esta vez, la orden vino directamente del antiguo amo de la familia Heu. Así que tuve que ir. Inzen, mi acompañante, naturalmente también tenía que asistir. Esa noche, llevaba un vestido plateado de sirena, con el pelo largo recogido, dejando al descubierto su largo y esbelto cuello de cisne. Era tan hermosa como una diosa bajo la luz de la luna. Serena, noble, alguien a quien solo se podía admirar desde la distancia. En cuanto entramos, nos convertimos en el centro de atención de toda la sala. Por supuesto, la mayoría de la gente me miraba con desprecio y desdén. Para ellos, yo era solo el inútil de la familia Heu que se había unido a la poderosa familia In. Bueno, si no es el director ejecutivo y ni este caballero a su lado, debe ser el legendario joven maestro de la familia Heu. Se escuchó una voz burlona y sarcástica. Levanté la vista y vi que era Zhou Chun, el mismo que conducía el Ferrari rojo delante de Yuezi la última vez. Se acercó con una copa de vino en la mano y una sonrisa falsa, mirándome de arriba abajo con una mirada provocativa. Inzen frunció el ceño. Señor Zhou, por favor, muestre respeto. Respeto. Zhou Chun rió exageradamente. Director In, solo tengo curiosidad. ¿Cómo pudo alguien tan excepcional como usted enamorarse de un mantenido? Su voz era lo suficientemente alta como para que todos a su alrededor la oyeran. Al instante, estallaron susurros. Mi rostro permaneció inexpresivo. Incluso sentí ganas de bostezar. En los libros, villanos de bajo nivel como este son solo carne de cañón. El protagonista los aplasta para el espectáculo. Yo no soy el protagonista y no me apetecía dar un espectáculo. Solo quería que terminara la recepción para poder ir a casa y revisar mi vino amarillo en fermentación. Zhou Chun, has bebido demasiado.
La voz de Incen se volvió fría. No estoy borracho. Zhou Chun se sonrojó. Simplemente siento que no es justo contigo. Míralo. ¿Qué tiene además de esa cara? ¿Puede ayudarte a conseguir el proyecto Seeking? ¿Puede ayudarte a resolver la crisis de tu empresa? No puede. Solo puede esconderse detrás de ti y gastar tu dinero. Habló con indignación justificada, y la gente a mi alrededor asintió, sus miradas se volvieron aún más despectivas. La expresión de Incen era sombría. Aunque ella también me menospreciaba, ser humillada públicamente de esta manera también fue una bofetada. Justo cuando estaba a punto de estallar, una voz firme surgió repentinamente de entre la multitud. Jefe Zhou. ¡Qué impresionante demostración de poder! Quienes no lo sabían bien podrían pensar que el grupo Fenghua ya había ganado el proyecto de Seeking. La multitud se giró. Un anciano con traje de Zhongshan, sano y vigoroso, se acercaba, rodeado de un grupo de personas. Al verlo, toda la sala quedó en silencio. Incluso la mirada arrogante en el rostro de Zhou Yin desapareció al instante, reemplazada por una sonrisa aduladora. Anciano. Anciano Yin. ¿Qué lo trae por aquí? El recién llegado era el anciano Yin, mi mayordomo personal y también mi portavoz en el mundo empresarial. Para el mundo exterior, era el timonel de las misteriosas empresas de la familia Heu, una figura importante a la que incluso el padre de Zhou Yin tendría que llamar respetuosamente Ingon. El viejo Yin ignoró a Zhou Yin y caminó directamente entre la multitud hacia mí. Entonces, ante las miradas atónitas de todos los presentes, hizo una leve reverencia y dijo con un tono increíblemente respetuoso: «Joven maestro, ¿qué hace aquí?» El viejo maestro lo ha estado buscando por todas partes. Toda la sala quedó en un silencio sepulcral. La sonrisa en el rostro de Zhou Yin se congeló. Las pupilas de Incen se contrajeron bruscamente. «Joven. Joven maestro». Zhou Yin tartamudeó como si hubiera visto un fantasma. Me miró. Luego miró al viejo Yin, con el cerebro completamente en cortocircuito. Ingon. Esa figura, una figura influyente en el mundo empresarial, alguien a quien incluso su propio padre debía admirar, de hecho, realmente llamaba a este apuesto joven amo, con un tono tan respetuoso. Los invitados que los rodeaban quedaron atónitos. Susurraban entre ellos, con los ojos llenos de asombro e incredulidad. ¿Qué pasa? ¿No es este Heu Yu el hijo abandonado de la familia Heu? ¿Por qué el viejo Yin le mostraría tanto respeto? ¿Será que todos lo hemos juzgado mal? Mantuve la calma de siempre, como si no fuera yo a quien un magnate de alto rango le hacía una reverencia pública. Simplemente le dije al viejo Yin con ligereza: «Dile al anciano que iré enseguida». Sí. El viejo Yin respondió respetuosamente antes de enderezarse, recorriendo con indiferencia a Zhou Yin con la mirada. Esa mirada fue escalofriante. Zhou Yin se estremeció de miedo y casi dejó caer la copa de vino que tenía en la mano. Joven maestro Zhou, la voz del viejo Yin carecía de emoción. Puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir lo que quieras. Hay personas de las que no se puede hablar. Después de hablar, no volvió a mirar a Zhou Yin, sino que se volvió hacia Incen y asintió levemente. Señorita Yin, discúlpeme. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando atrás una silueta imponente y una sala llena de gente desconcertada. Toda la sala volvió a centrar su atención en mí. Solo que esta vez, sus miradas ya no eran de desprecio ni desdén, sino de asombro, miedo y una intensa curiosidad. El rostro de Zhou Yin se puso rojo, luego blanco. Se quedó allí parado como un payaso. Quiso decir algo, pero no pudo articular palabra. Al final, solo pudo escabullirse entre la multitud y desaparecer. Heu Yu, Incen me miró con una mirada increíblemente compleja. Conmoción, duda, confusión. Todo tipo de emociones se entrelazaban en sus ojos. Por primera vez, descubrió que no podía comprender en absoluto a este hombre que vivía bajo su mismo techo. ¿Quién era realmente?
¿Por qué incluso el señor Chun le mostraba tanto respeto? ¿De verdad era ese inútil? No le presté atención a su sorpresa. Simplemente sentí que la aburrida recepción por fin podía terminar antes. Me di la vuelta para irme. ¿A dónde vas? Incen me agarró la muñeca inconscientemente. Tenía la palma helada. Oh, dije. Sí. Se mordió el labio, como si quisiera preguntar algo. Pero justo entonces, una voz suave intervino. Señor Heu, ¿usted también está aquí? Me di la vuelta. Su Yao estaba no muy lejos, con un vaso de jugo en la mano y una sonrisa radiante. También había sido invitada a la recepción de hoy como una estrella emergente del mundo culinario. Llevaba un vestido largo amarillo pálido que la hacía parecer un jazmín a punto de florecer, fresco y encantador. Su apariencia diluyó al instante la atmósfera tensa. Al verla, mi primera sonrisa sincera de la noche se dibujó en mi rostro. Misu, aparté la mano de Incen y caminé hacia su Yao. ¿Qué haces aquí? Vine con mi padre. Parpadeó juguetonamente. No esperaba encontrarte aquí. Ah, ¿estás bien? Ese tipo de ahora era muy agresivo. Se refería a Zhou Chun. Está bien, solo una mosca. Me encogí de hombros con indiferencia. ¡Qué bien! Suspiró aliviada y me entregó el jugo que tenía en la mano. Esto es para ti. Zumo de naranja recién exprimido, sin azúcar añadido. Recordó que no me gustaban las cosas demasiado dulces. Lo tomé al natural y le di un sorbo. Gracias. Charlamos como si no hubiera nadie más, en un ambiente relajado y armonioso. No nos dimos cuenta de que, no muy lejos, Incen nos observaba, sus ojos, generalmente fríos, rebosaban de una emoción que ni ella misma podía descifrar, celos. Capítulo 9. Después de la recepción, Incen empezó a comportarse de forma muy extraña. Ya no me hablaba con frialdad, pero no me decía nada. A menudo me miraba con una mirada inquisitiva y compleja. A veces, al salir del gimnasio, la encontraba de pie en la sala, mirándome, absorta en sus pensamientos. A veces, cuando comía, se sentaba frente a mí, observándome en silencio. Me ponía los pelos de punta. Le pregunté, ¿qué me miras? ¿Acaso tengo una flor en la cara? Negó con la cabeza y preguntó, ¿cuál es tu relación con el viejo Chun? Adivina, no me molesté en explicárselo. La falta de información es una fuente de alegría. Verla devanarse los sesos con frustración era más entretenido que un programa de comedia. Mi respuesta la dejó sin palabras y solo pudo mirarme con enojo antes de subir a Yuanbao. Así es, ahora era experta en arrebatarme a mi gato. Yuanbao, ese pequeño traidor, también lo disfrutaba. Mientras tanto, mi relación con Su Yao progresaba a pasos agigantados. Teníamos muchos intereses en común. A ambos nos encantaba la buena comida, las técnicas tradicionales de elaboración de cerveza china y ver películas antiguas poco conocidas. A menudo salíamos juntos a explorar las joyas culinarias escondidas en los rincones de la ciudad o pasábamos el día entero viendo películas en mi enorme cine privado. Estar con ella era cómodo y relajante. Era como un hijo pequeño, capaz de disipar toda la tristeza. Recordaba todas mis preferencias, té con leche sin azúcar, pescado sin espinas y silencio cuando leía. Cocinaba a escondidas mis platos favoritos y luego me hacía probarlos con el pretexto de una cata de un nuevo producto. Me daba una toalla calentita y agua después de entrenar. Ese cuidado meticuloso, silencioso y sutil como una suave lluvia, se fue filtrando en mi vida poco a poco. Un día, estábamos en mi bodega catando el vino amarillo que acababa de elaborar. El vino era suave y fragante, y el ambiente era perfecto. Tenía la cara sonrojada por la bebida y sus ojos brillaban al mirarme. Heu Yu, me llamó por mi nombre por primera vez. En lugar de señor Heu, eres una persona realmente fascinante. ¿Cómo? Pareces saberlo todo,
pero también parece que no te importa nada. Apoyó la barbilla en la mano, analizándome con atención. Vives una vida de lujo material, pero buscas los placeres más sencillos. Estás rodeado de innumerables oportunidades, pero lo único que quieres es quedarte tumbado. No te entiendo, pero me gustas mucho así. Su mirada era directa e intensa. Como una bola de fuego, me encendió al instante. Miré su cara de achispado, sus labios rosados, y mi nuez de Adán se balanceó sin control. Me incliné y la besé. Al principio se quedó paralizada, luego respondió torpemente. Todo encajó. Nos juntamos. Incén vio todo esto. Observó con impotencia cómo hice una excepción con su Yao, llevándola a mi intimidad. Observó con impotencia cómo una dulce sonrisa que nunca antes había visto se dibujaba en mi rostro. Observó con impotencia cómo otra chica ocupaba fácilmente el puesto que debería haber sido suyo. El iceberg en su corazón, sin darse cuenta, había empezado a desmoronarse. La gota que colmó el vaso llegó sin previo aviso. La empresa de Incén atravesó una crisis sin precedentes. Un gigante de capital extranjero, en alianza con varios conglomerados nacionales liderados por la familia de Zhou Qian, lanzó una adquisición hostil de la empresa de Incén. El precio de las acciones se desplomó, los accionistas entraron en pánico y los altos ejecutivos fueron fichados. En un instante, el gran edificio estuvo al borde del colapso. Incén trabajó sin cesar, día y noche, demacrándose visiblemente a un ritmo acelerado. Agotó todas sus conexiones e intentó todos los métodos posibles, pero sin éxito. El otro grupo era agresivo y estaba bien preparado, dejando claro que pretendían destruirla. Por primera vez, la otrora omnipotente reina de hielo se sintió desesperada. Una noche, un ruido en la sala me despertó. Bajé las escaleras y encontré a Incén, sentada en la oscuridad, con varias botellas de vino vacías frente a ella. Estaba borracha, con el rostro bañado en lágrimas y la mirada perdida. Al verme, de repente se rió, con una risa más fea que el llanto. ¿Quién eres? ¿Viniste a reírte de mí? ¿Soy una inútil? No puedo proteger la empresa de mi padre. Todos me llaman genio, pero en realidad no soy nada. Era como una niña indefensa, que había perdido toda su pretensión y fuerza. No dije nada, solo me acerqué y le quité la botella. Deja de beber. ¿Qué te importa? De repente se puso nerviosa e intentó arrebatarle la botella. ¿Qué derecho tienes a decirme qué hacer? No sirves para nada. Solo te quedas en el suelo. No entiendes nada. La vi desmoronarse y suspiré. No quería involucrarme, pero su llanto era demasiado fuerte y me perturbaba el sueño. Saqué mi teléfono y marqué el número del viejo Chun. La llamada se conectó rápidamente. Joven maestro Yu, ¿participa el grupo Fenghua en ese proyecto al oeste de la ciudad? Pregunté. Sí, el hijo de la familia Zhou se ha vuelto bastante audaz últimamente. Oh, dije con ligereza, no me cae bien. El viejo Chun, al otro lado de la línea, guardó silencio 2 segundos. Luego dijo con tono firme y decidido. Entendido, joven amo Yu. Antes del amanecer, no volverá a oír ese nombre. Colgué. Incén ya estaba desmayada en la mesa, completamente borracha. La levanté y la llevé a su habitación. Estaba muy ligera. Podía levantarla con una mano. El fresco aroma de su perfume había desaparecido, reemplazado por el intenso olor a alcohol. A la mañana siguiente, Incén se despertó con el timbre urgente de su teléfono. Contestó el teléfono con la cabeza destrozada. Era su asistente, Li Wei. La voz de Li Wei sonaba incoherente por la emoción. Presidente In, es una noticia fantástica. Hable. Incén dijo con indiferencia, el grupo Fenghua y las demás empresas que nos atacaban están en problemas. ¿Qué? Incén despertó de golpe. Justo ahora,
el grupo Fenghua había sido expuesto por fraude financiero masivo y tráfico de información privilegiada. La evidencia es irrefutable. La Comisión Reguladora de Valores ya ha iniciado una investigación. El presidente Zhou Banao y el director ejecutivo Zhou Chun fueron destituidos. Sus acciones se desplomaron instantáneamente y la negociación se suspendió directamente. Y esas empresas que representan a los titanes financieros, sus problemas fiscales y ambientales, salieron a la luz de la noche a la mañana. Están demasiado ocupados salvando su propio pellejo y ya han anunciado que abandonan la adquisición. Presidente In, nuestra crisis ha terminado. Incen sostenía su teléfono, completamente atónita. De la noche a la mañana, el mundo se había puesto patas arriba. Esos monstruos que la habían dejado indefensa simplemente se derrumbaron. ¿Cómo era posible? A menos que hubiera una mano gigante invisible manipulándolo todo tras bambalinas. De repente, recordó la llamada que Heu Yu hizo anoche. No me cae bien. Antes del amanecer, no volverás a oír ese nombre. Una idea tan absurda que incluso a ella le pareció risible surgió en su mente. Salió corriendo de su habitación, corriendo hacia la puerta de mi estudio. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujó. Yo estaba en bata, sentado tranquilamente en el sofá, tomando café molido a mano mientras contemplaba el paisaje por la ventana. El viejo Chen se mantuvo respetuosamente a un lado, informándome algo. Joven maestro Yu, el grupo Fenghua ha sido tratado con justicia. Esas empresas de capital extranjero también han recibido una advertencia. No se atreverán a entrar en el mercado chino durante los próximos 10 años. ¿Tiene alguna otra instrucción? Hice un gesto con la mano. Eso es todo. Puede irse. No deje que nadie me moleste. Sí, señor. El viejo Chen se giró y vio a Incen, estupefacto, en la puerta. Solo asintió levemente, pasó junto a ella y se fue. En el estudio, solo quedamos ella y yo. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales, proyectando un halo dorado a mi alrededor. Levanté mi café, tomé un sorbo y la miré con desgana. ¿Despierta? Presidente en capítulo 11. Incen permaneció allí, inmóvil, como una estatua desprovista de alma. Su rostro era una máscara de conmoción absoluta, la perplejidad de sus creencias destrozadas, una absurda sensación de incredulidad. Me miró, con los labios temblorosos, pero no emitió ningún sonido. Todo lo de la noche anterior, las palabras del viejo Chen, la escena ante ella. Incontables fragmentos giraban descontroladamente en su mente, hasta que finalmente recompusieron una verdad escalofriante. El inútil que había despreciado durante 3 años. El chico guapo que creía que solo podía sobrevivir con las limosnas de la familia Heu. El parásito del que se había burlado y del que había querido deshacerse incontables veces. Era, en realidad, el verdadero amo que se alzaba sobre las nubes, el que podía mover cielo y tierra con un solo movimiento de mano. El imperio empresarial que creía conocer, la perspicacia para los negocios de la que se enorgullecía. Todo era solo un juguete al alcance de su mano. La crisis que ella combatía con todas sus fuerzas podía convertirse en polvo con una sola palabra suya. ¡Qué irónico! ¡Qué risa! ¿Qué? ¿Qué? Por fin recuperó la voz. Estaba seca y ronca. Dejé mi taza de café y la miré. ¿Por qué qué? ¿Por qué me lo ocultaste? Dio un paso al frente, con la voz temblorosa. Claramente, claramente. Repitió con claridad, pero no pudo continuar. Era evidente que lo poseía todo, pero fingía ser una inútil. Como me gusta, respondí con naturalidad. No es agradable simplemente relajarse y no hacer nada. Dejar que tus subordinados se encarguen de todo, mientras tú te despiertas con naturalidad cada día, comes bien y haces un poco de ejercicio. Es muy cómodo. La miré como si fuera una niña ingenua. Presidente Sen, ¿no creerá que trabajar hasta el cansancio en reuniones, leer informes y maquinar contra la gente es algo de lo que enorgullecerse?
Mis palabras la golpearon en el corazón como un martillo. El orgullo que siempre había albergado, todo por lo que se había esforzado, se hizo añicos en ese instante. La carrera de la que se enorgullecía no era, a sus ojos, más que trabajar hasta la muerte maquinando contra la gente. El éxito que ella perseguía era algo que él desdeñaba. Cuando una persona se acostumbra a estar por encima de las nubes, olvida que debajo de ellas se encuentra el mundo real. Me miró, sus ojos enrojeciéndose poco a poco. Recordó cómo lo había tratado durante los últimos 3 años. Su desprecio, su indiferencia, su burla. Lo había tratado como basura, sin saber que era la rana del pozo, acicalándose en su montón de basura. ¿Qué se le había escapado? ¿Qué había apartado con sus propias manos? Así que, con la voz entrecortada, Sia. ¿Ella también lo sabe? No necesita saberlo, dije. El que le gusta es el Guyu que solo quiere relajarse y disfrutar de buena comida. No un joven amo de la familia Geu, ni un jefe entre bastidores. Con eso basta. Esta frase fue la gota que colmó el vaso. Por fin comprendió dónde había perdido. Había perdido por su arrogancia, por sus prejuicios. Nunca había intentado comprender al verdadero Guyu. Solo veía a la superficie que quería ver. Pero Suyao, esa chica sencilla y hermosa, había visto el alma más auténtica bajo su disfraz, con el corazón más puro. 2 líneas de lágrimas claras resbalaron por su rostro. La reina de hielo, siempre tan arrogante, por primera vez, lloró como una niña frente a mí. El arrepentimiento, como una marea, la ahogó por completo. Capítulo 12. No me interesaba apreciar las lágrimas de Inzan. Para mí, que llorara o riera no afectaría mi almuerzo de hoy. Me levanté, la rodeé y me preparé para bajar. Joven maestro, el viejo Chun, que se había marchado, regresó con una invitación en la mano. La señorita Su le pidió a alguien que la entregara. Es para el banquete de cumpleaños de su padre. Ella desea tu presencia. Lo tomé y lo miré. La letra de Suyao era hermosa, elegante y a la vez firme. Bien, asentí. Pasé junto a Inzan con la invitación, sin mirarla de nuevo. Ella seguía allí, perdida y abatida. Supe que, desde ese día, este iceberg se había derretido por completo. Pero el agua del deshielo jamás volvería a fluir a mi corazón. El banquete de cumpleaños del padre Su fue un evento grandioso. Los antecedentes de la familia Su eran más distinguidos de lo que imaginaba. Eran una familia de auténticos eruditos con una tradición centenaria y una profunda profundidad, un nivel superior al de una familia comercial recién enriquecida como los In. Cuando llegué, Suyao me esperaba en la entrada. Hoy llevaba un vestido blanco, con el pelo largo sobre los hombros y un ligero maquillaje. Estaba de una belleza impresionante. Al verme, sus ojos se iluminaron, y de inmediato se levantó la falda y corrió hacia mí. ¿Estás aquí? Me tomó del brazo con naturalidad, sonriendo como una niña a la que le habían dado el mundo entero. Despacio, no te caigas. La estabilicé. No tengo miedo. Te tengo. Levantó la vista, sus ojos se llenaron solo de mí. Todos los invitados a su alrededor sonrieron amablemente al ver esta escena. Algunas jovencitas de la edad de Suyao incluso se taparon la boca y chillaron suavemente. Dios mío. ¿Es ese el novio de Yao Yao? ¡Qué guapo! Se ven tan bien juntos. Una pareja perfecta. Mira cómo lo mira Yao Yao. Es tan dulce. Me está matando. Los padres de Suyao también nos vieron. El padre Su era un hombre refinado de mediana edad. Al verme, una pizca de sorpresa brilló en sus ojos, que luego se transformó en apreciación y satisfacción. Era evidente que ya conocía mi identidad. Pero no dijo nada, solo me dio una palmadita en el hombro. Jovencito, nuestra Yao Yao, te la dejamos. No te preocupes, tío. Asentí solemnemente. A mitad del banquete,
llegó Incén. Llegó sola, con el rostro adornado con un maquillaje exquisito que no ocultaba su demacración ni su soledad. En cuanto entró, nos vio a Suyao y a mí, rodeados de gente, charlando y riendo alegremente. Suyao estaba de puntillas, ajustándome la corbata. Yo, a su vez, la observaba con dulzura, dejándola hacer lo que quisiera. Esa escena le dolió profundamente. Sosteniendo una copa de vino, se quedó sola en un rincón, observando desde lejos. Vio como Suyao y yo compartíamos una sonrisa cómplice. Ver a mi padre y a mi madre suponer la mano de Suyao en la mía con rostros cariñosos. Ver a todos en la sala ofrecernos sus bendiciones. Era como una forastera, una payasa, excluida de ese mundo de felicidad y luz. Finalmente lo entendió. Algunas personas, una vez que las extrañas, desaparecen para siempre. Alguna vez tuvo la oportunidad más cercana de verlo, pero la rechazó con sus propias manos, sin piedad. Ahora, solo podía observar desde la distancia. Observarlo a él y a otra chica vivir la vida sencilla y hermosa que ella una vez había despreciado, pero que ahora más anhelaba. El vino tinto en su copa se arremolinaba en un arco amargo, igual que su corazón en ese momento. Queridos, ¿podrían calificar esta historia en los comentarios? Del 1 al 10, por favor. Si les gusta este tipo de historias, síganme.